Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Bueno, amado, voy a pedirle que vaya a la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, vamos a tomar una porción de la palabra del Señor en primera carta de Pedro en el capítulo 1. Vamos a meditar bajo el tema Entendiendo las pruebas. Entendiendo las pruebas en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Amén. Bueno, leemos la bendita palabra del Señor, nos dice el versículo 3 en adelante. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Bueno, hasta ahí dejamos la porción de la palabra del Señor. El tema, entendiendo las pruebas. Vienen momentos difíciles a nuestras vidas y cuando nosotros estamos pasando por las dificultades, a veces, o en la mayoría de veces, no las entendemos. Y poder tener una mente apacible, un pensamiento apacible en los momentos en que nosotros estamos pasando las dificultades, pues es muy difícil. Nuestras emociones están alteradas y a veces no tenemos la suficiente quietud como para poder tomar buenas decisiones, como para poder percibir en medio de la tormenta todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Y es por eso, amados hermanos, que nosotros como creyentes en Cristo Jesús debemos constantemente estar inmersos en el conocimiento de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque, amado hermano, hablar de las pruebas no es un tema bastante sencillo, porque a la gente muy particularmente quizás en estos tiempos no les interesa o no les gusta cuando se hablan de estas cosas, porque lo que ahora predomina en las predicaciones es de hablar de un pensamiento positivo, de hablar de las riquezas y de las bendiciones que Dios tiene preparada para todos aquellos que creen en Él. Y eso, amado hermano, es algo que tiene mucha aceptación en estos tiempos. Pero la palabra del Señor, usted la puede buscar desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está llena de ejemplos de hombres que, como hemos leído al principio, por la fe agradaron a Dios. Pero esa fe, dice la palabra en lo que hemos leído en primera carta de Pedro, debe de ser probada. Porque la prueba, amado hermano, saca a la luz lo que nosotros decimos que es. Por ejemplo, cuando usted prueba el oro, ¿para qué lo va a probar? Bueno, porque puede estar contaminado de impurezas, puede que esté mezclado con otros materiales y no sea un oro puro. Entonces, cuando se pasa por el fuego, esas impurezas salen. Esas impurezas son quemadas, esas impurezas son visibles. Entonces, cuando se le quita todas esas impurezas, queda un oro puro.
100% puro, genuino. Entonces, cuando nosotros, amado hermano, decimos ser algo, tenemos que mostrar que verdaderamente es así como nosotros decimos que es. Entonces, la palabra del Señor nos habla acerca de las pruebas. Por ejemplo, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Y qué es la aflicción? Son los problemas, las dificultades que vienen a nuestras vidas. Pablo habló acerca de las pruebas. Pedro también lo hemos leído y habla de las pruebas. Santiago también dice que debemos de tener gozo cuando nos hallemos inmersos en las pruebas. Así que es un tema que es constante casi en todos los libros de la palabra del Señor. ¿Por qué, amado hermano? Para que nosotros podamos entender cuáles son los propósitos por los cuales la prueba viene a nuestras vidas, y debemos de entender lo que Dios está obrando. Ahora, también es importante que nosotros sepamos distinguir cuando es una prueba y cuando es una disciplina. Son dos cosas distintas con propósitos totalmente distintos. Porque a veces nos encontramos en medio de las dificultades, de grandes problemas, no producto porque se nos esté probando la fe, sino como consecuencia de las decisiones que nosotros hemos tomado. Entonces, las decisiones, todas las que nosotros tomamos, nos van a afectar para bien o para mal, pero van a traer consecuencias. Y entonces, amado hermano, cuando vienen a veces momentos difíciles, producto de esa decisión, muchas veces no es prueba, sino que es que Dios está disciplinando la vida del creyente. Por ejemplo, cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, lo hacemos con el propósito ¿de qué? De corregir, de que él vaya aprendiendo. Pero cuando se está probando algo, no es con ese propósito de corregir, sino hay otros propósitos. Por ejemplo, puede ser el fortalecer el carácter, formar el carácter, fortalecer la fe. También, amado hermano, puede ser otro propósito por el cual la prueba viene a nuestras vidas. Entonces, la palabra del Señor nos habla acerca de la prueba, y he querido tomar esta parte para ubicar en un contexto bien importante donde Pedro lo ubica, porque Pedro la ubica este comentario acerca de que nuestra fe debe de ser probado dentro de un contexto donde está hablando acerca de la salvación, porque dice que la salvación nosotros la hemos obtenido por fe. Y esa fe que nosotros hemos mostrado a Él, dice la palabra del Señor, es una fe que nos ha hecho creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador sin haberle visto, porque esa es la fe. Entonces, y al haber creído nosotros en Cristo Jesús, la salvación que Él nos ha dado nos es suficiente para permanecer firmes, para permanecer constantes, perseverando en el camino del Señor. Nosotros, amados, venimos a este lugar a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, nosotros debemos hacer con los propósitos adecuados. Tenemos fe, hemos creído en Cristo Jesús, nos mueve el amor que hay hacia ese Dios todopoderoso. Y la palabra del Señor, amado, nos da ejemplos para que nosotros podamos aprender de ellos, para que nosotros, amados, podamos conocer cómo Dios se ha manifestado a través de diferentes personajes en la palabra del Señor en medio de la prueba. Y uno de los personajes más emblemáticos de la palabra del Señor es Job. Job, amado, todos hemos escuchado lo que este hombre sufrió. Dice la palabra que en Job capítulo 1 que este hombre era un hombre riquísimo. Era un hombre, dice la palabra, que tenía 7,000 ovejas, que además de eso tenía 3,000 camellos, tenía 500 yuntas de bueyes y tenía 500 asnas. Tenía además, dice, 7 hijos y 3 hijas. Es decir, la familia era en total 10. Entonces, era un hombre bendecido. Y, por supuesto, la palabra no menciona la cantidad de siervos que él tenía, que debe de haber sido muy grande. Usted imagínese
cuántos animales dice la palabra del Señor que tenía, que eran más de 11,000. Entonces, para tener el cuidado de toda esa grandeza, toda esa riqueza que tenía Job, debió necesitar mucha ayuda. Muchas personas trabajaban para él. Entonces, nos habla que en sus tiempos, podríamos decir, era un multimillonario. Tenía muchas riquezas este hombre, pero la cualidad que en él se destaca no es tanto su riqueza, sino que lo que se debe de destacar es que temía a Dios. Era un hombre que temía a Dios. Y acuérdese, amado hermano, cuando Jesús dijo cuán difícil le es a los ricos que puedan heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque pues cuando se tiene la abundancia, pues uno dice no tengo necesidad de nada. ¿Para qué necesito a Dios? Pero este hombre, a pesar de su riqueza, a pesar también, ubíquese en el entorno de él, en los tiempos de él. Él no tenía una Biblia para leerla, pero este hombre adoraba a Dios, buscaba de Dios, se consagraba para Dios. Entonces, amado hermano, este hombre era un ícono de la fe. Y cuando dice la palabra del Señor en Job capítulo 1, dice del versículo 6 en adelante que un día dice que vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Había una reunión, dice ahí, bien importante, en la cual se presentaron los hijos de Dios a dar cuenta de todo lo que ellos andaban haciendo. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar con ella, por ella. Acuérdese que Satanás tampoco descansa. Dice que él anda alrededor buscando ¿a quién? ¿A quién saludar? No, ¿a quién devorar? Él no pierde tiempo, él anda buscando la ocasión. Y aquí al preguntarle dijo, he andado rodeando la tierra, he andado viendo ahí. Entonces Dios dice que le pregunta en el versículo 8, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Nos gustaría tener ese testimonio a nosotros? Por supuesto, y sabiendo que es Dios el que piensa así de nosotros, que no es un ser humano. Es Dios el que está diciendo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Mire cuántas cualidades tenía este hombre. Y a nosotros con una que nos digan y nos inflamos, hermano. Y que nos dice otro que a lo mejor anda más arruinado que nosotros. Pero ahora que es Dios el que lo está diciendo, porque Él es fiel y es verdadero, sus palabras son así como Él las dice que son. Entonces, y si Dios está diciendo de este hombre, está dando testimonio de que este hombre era así, es porque Él era así. Porque, hermano, Dios nos conoce. Él conoce todo nuestro interior, sabe los pensamientos, sabe las intenciones, Él lo conoce todo. Entonces Él sabía la integridad de este Job. Nosotros a veces ni a nuestros hijos conocemos. ¿Le ha pasado a usted que a veces a lo mejor en la escuela le dice la maestra, la felicito o lo felicito por el hijo que tiene, es bien portado, hace las tareas, es ordenado? Y usted dice, ¿de quién me está hablando? ¿Por qué? Porque nosotros conocemos otro niño que no precisamente es ordenado en la casa, que no precisamente es bien portado. Entonces, pero cuando Dios dice, este es así, es así. Entonces, Él dice, no has considerado. ¿A quién le está preguntando? A Satanás. A él es el que le está diciendo, ¿no lo has visto? Por supuesto, Dios sabía que Satanás ya había puesto el ojo en Job. Ya lo había visto. Es que él no lo desconocía. He andado rodeando la tierra, pero no solo caminar por caminar. He andado viendo a tus hijos, a los hijos de Dios. No crean que él andaba viendo a los hijos de él. No, a él no les interesa. De todas maneras, lo que él quiere es destruirlo. Entonces, he andado viendo a tus hijos para ver. Entonces,
en el versículo 9 dice que respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Entonces no era desconocido para él. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿Cómo diría usted de balde en su país? Porque aquí habíamos de diferentes países. Allá en mi cantón dicen de choto. Gratis. Hay una razón por la cual Job te teme. Es decir, Satanás pone en entredicho el interés de Job de servir a Dios, de temer a Dios, de tener esa conducta intachable. Dice, no, Job no te puede amar simplemente por lo que tú eres. El ser humano, en otras palabras, puede decir, Satanás, usted no ha venido hoy a este servicio porque ame a Dios. Usted anda buscando algo más. Pues yo no le estoy diciendo que eso, ¿verdad? Que puede ser. Que puede ser. Entonces, amado hermano, ¿por qué estamos nosotros aquí? Nosotros nos debemos de responder. ¿Cuál es la causa por la cual nosotros servimos a Dios? Porque Satanás lo pone en entredicho. Y él dice, este no te ama simplemente porque tú eres Dios. Él dice, Job, a Dios de balde. No, hay un interés. ¿Cuál es su interés? ¿Por qué usted está aquí? ¿Por qué sirve? ¿Por qué no está en su casa descansando? ¿Por qué invierte tiempo en leer un libro una y otra vez? ¿Por qué? Preguntémonos, hermanos, nosotros, seamos sinceros con nosotros. Y porque aquí lo que él está diciendo es esto, que Job está insinuando que Job no ama a Dios, sino hay un interés de por medio. Entonces, amado hermano, ¿será que en nosotros habrá un interés? Porque eso sale a relucir cuando viene la prueba. Porque dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas que cuando viene la prueba, a los que la palabra ha caído entre las piedras, cuando viene el momento de la prueba, se van. Porque no eran genuinos, no eran íntegros, no eran sinceros. Entonces dice Satanás, este no te sirve de balde. Este no está aquí sin ningún interés. Entonces, amados, ¿por qué nosotros amamos a Dios? Debe de ser nosotros que amemos a Dios por la única razón de que Cristo pagó por nuestros pecados. Ese debe de ser todo el amor que nosotros sentimos por Él, porque las demás cosas son añadiduras. Porque Jesús dijo que busquemos el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que nosotros debemos de buscar. Entonces, amado, Pedro dice que el gozo de la salvación produce en nosotros un gozo inefable, un gozo incomparable. Y por esa razón nosotros estamos hoy aquí. Por esa razón nosotros le servimos a Él. Entonces eso debe de ser. ¿Por qué? Porque ese es el fundamento que nos va a sostener en el momento de la prueba. ¿Por qué? Sigamos leyendo. No le ha acercado, dice el versículo 10. Está hablando Satanás. No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Satanás es más consciente o más conocedor de la realidad espiritual que nosotros. Él sabe perfectamente por qué usted tiene lo que tiene. Él sabe de dónde provienen todas las cosas que usted tiene. Porque nosotros como seres humanos imperfectos podemos atribuir a nuestra inteligencia, a nuestro esfuerzo. Pero Satanás no dice eso. Él dice, cuando yo vi a Job,
he visto que tú lo tienes protegido. ¿Y cómo sabía él que los tenía protegido? Porque él ya había intentado ir donde Job estaba y no había podido. No había podido. ¿Por qué? Porque dice, le ha cercado. Tiene una protección alrededor de él. Pues la palabra del Señor dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quiénes? De los que le temen y nos defiende, amado hermano. Y eso es lo que ve Satanás. Él no ve si que usted anda una enorme Biblia de estudio, que es buena que la tenga. Él no ve que usted está todos los días en el templo, que también es bueno que lo haga, pero no está determinado por eso. Él ve si usted está sellado con el Espíritu Santo. Porque esa es la garantía de que usted y yo somos hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, Él no puede traspasar la protección dada por Dios. Gloria al Señor. Entonces, amado hermano, Él está consciente, pero cuando nosotros vamos pasando por la prueba, nos olvidamos porque pasamos por alto estas lecturas que el que está hablando aquí es nuestro enemigo. Él ha visto esa protección que Dios pone en cada uno de nosotros y nosotros lo normal es decepcionarnos. Dios se ha olvidado de mí. ¿Cómo que se ha olvidado? Él sabe. Él dice ahí la palabra que cuando éste había querido ir a tocar las propiedades de Job, no se le había permitido. ¿Por qué? Dios lo estaba cuidando. En la palabra del Señor nos dice en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, nos habla, amado hermano, de que Eliseo lo estaba persiguiendo el rey de Siria. Y entonces dice que no lo podía capturar el rey de Siria. Y lo andaba persiguiendo y un día le dijeron, mira, Eliseo está en Dotán. Ve, ahí está, ahí lo vas a atrapar. Entonces, Eliseo, confiado, es un hijo de Dios, sabe que Dios está al cuidado de él. Quizás aquella noche él durmió tranquilo, mientras rodeaban la ciudad, porque dice que el rey de Siria mandó caballos, mandó a su ejército, mandó carros para rodear la ciudad, de modo que no pudiera salir de ese lugar. Y por la mañana dice que su siervo, el siervo de Eliseo, se levanta. Y cuando ve que la ciudad estaba rodeada, estaba sitiada, dice, con gente de a caballos y carros. Este hombre dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Se lamentó. ¿Por qué, amado hermano, él se lamentó? Porque vio lo que los ojos físicos pueden ver. Nosotros nos sucede lo mismo. Cuando estamos en medio de la prueba, no nos da más allá de lo que podemos palpar con los ojos físicos. Pero el que le ha creído a Dios, el que camina con Dios, tiene otra visión. Tiene otra visión, amado hermano, porque entonces dice que le dijo Eliseo, no tengas miedo. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Porque ellos confían en carros y en caballos, pero nosotros los hijos de Dios, del nombre de Jehová, tendremos memoria. A Él invocaremos en nuestra angustia y Él vendrá en nuestro socorro. Amados, el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. Es el Dios todopoderoso el que está de nuestro lado. Y Eliseo conocía esa realidad. Él sabía a quién había creído. Y para que su criado pudiera comprender la confianza que él tenía, ¿cuál era, hermano, dónde es que él reposaba? ¿Dónde es que él encontraba descanso? Dice que Eliseo oró y le dijo a Dios, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos, los ojos del criado, para que vea.
Entonces dice, Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué le parece? El monte dice que estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego. El ejército de Dios guardaba a Eliseo. El criado se afligió al ver el sitio y dijo, aquí no tenemos escapatoria. Pero Eliseo estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque sabía quién era el que peleaba por él. Sabía que aunque el ejército estuviera alrededor de él, Dios siempre estaba peleando por él. Porque Él es el que pelea por nosotros. Él no se olvida de sus hijos. Él no los abandona. Y el enemigo conoce esa realidad de que usted y yo, si somos hijos de Dios, nada puede hacer sin que Dios lo permita. Todo lo que acontece es porque Dios lo ha permitido. Así que si usted está pasando por alguna dificultad, no diga Dios no se ha acordado de mí. Él sabe. Y Él está en el control de la situación. Y Él sabe los propósitos por los cuales ha venido. Propósitos que usted y yo a veces ignoramos. Pero que Él no le ha salido nada de sus manos. Esa es una realidad. Dijo Jesús que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está su confianza? ¿Dónde está su seguridad? Debemos de estar en las manos de Dios, porque nada ni nadie puede arrebatar a los que estamos en las manos de Dios. Por lo tanto, debemos aferrarnos ahí. Este hombre o este ser llamado Satanás sabía que Job estaba protegido y que él no lo podía tocar. Al trabajo le dijo, de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿A quién le atribuía? Mire, ¿a quién le estaba atribuyendo Satanás la prosperidad de Job? A Dios. Tú le has prosperado, le decía. Tú eres el que le ha dado. Y usted y yo, ¿a quién decimos? ¿Quién nos ha dado el hogar donde vivimos? O el estudio, los títulos que hayamos obtenido, ¿dónde? ¿Quién fue que nos dio? A veces decimos yo, porque es que yo soy bien inteligente. Yo soy bien buzo. Pero Satanás dice, eres tú el que lo has bendecido. Eres tú quien lo tiene así. Entonces, de la misma manera, amados, nosotros debemos de saber quién es el que nos ha dado todas esas cosas, porque aquí nos está, hermano, poniendo en orden todas las cosas. Él está diciendo, y esto manténganlo en mente, Dios es el que da todas las cosas. Versículo 11, dijo Satanás, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Préstamelo un ratito. Te voy a demostrar que este no te está siguiendo, no te sirve, no te teme, por lo que te dije al principio, no es de balde, es un interés el que está detrás de todo eso. Pues Jesús le dice a Pedro un día, Simón, Simón, he aquí Satanás, Lucas capítulo 22, versículo 31. Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Es un pedido ¿de quién? De Satanás. ¿Para qué? Para sacudirlos. Pero Jesús no le dice a Pedro, yo he orado para que eso no pase. Es que eso va a pasar. Y es por eso que le digo que cuando a usted le prediquen de que usted no tiene por qué estar pasando por la prueba, es la voz del enemigo hablándole.
Porque Jesús no le dijo a Pedro, eso no te va a pasar. Él le dijo, pero yo he rogado por ti. Jesús ha intercedido por usted y por mí. ¿Para qué? ¿Para que la prueba no pase? No. Para que tu fe no falte. Para que la fe no falte en el momento de la prueba. Para que nos podamos sostener. Para que nos podamos mantener firmes en la lucha. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nosotros somos débiles, pero Él es el que nos sostiene para que esa fe, que aunque sea poquita, no falte. Le dijo Jesús, yo he intercedido por ti, yo he pedido por ti, porque eso, la prueba, eso que Satanás tiene, va a venir. ¿Por qué, amado hermano? Porque nuestra fe debe de ser probada. Debe de ser probada. Y entonces dice Satanás, extiende ahora tu mano. Se lo dijo a él. Ahora podríamos decir, si usted cree que lo que está viviendo es una prueba, pues no se olvide que ya Jesús ha intercedido por usted y por mí. Él ha intercedido para que nuestra fe, nosotros no vayamos a desmayar. Cuando leemos aquí en el libro de Job, hay tres áreas donde este hombre fue probado. Primeramente, fue su familia. Después, todos los bienes. Y por último, su salud. Esas tres áreas de la vida nos han traído problemas muy graves a cada uno de nosotros. Si nos prueban de esa manera, es bien difícil, amado hermano. Porque Amado tenía 10 hijos. 10 hijos varones, 3 hijas. 10. Y en el mismo día mueren todos. Y en el mismo día pierde todo. No le dejó nada. Si él pensaba que sus hijos lo iban a consolar, se equivocó. Porque también Dios permitió que estos muchachos fueran a su presencia. Pero como amado hermano, Job había puesto primeramente a Dios. El primer lugar lo ocupaba Dios y no sus riquezas. ¿Por qué, amado hermano? Porque lo podemos ver en la palabra del Señor, que nos dice que este hombre, sus hijos, como eran gente rica, dice que hacían banquete. Y que cuando terminaba el tiempo del banquete, Job los llamaba y decía, hijos, vamos a consagrarnos para Dios. Dice que los llamaba y ofrecía sacrificios por ellos. Job había tomado el lugar que Dios le ha delegado a usted y me ha delegado a mí. ¿Cuál es ese lugar? Ser sacerdotes de la casa. Y es el sacerdote el que debe de tomar la iniciativa en los aspectos espirituales. Dice que este hombre iba, los muchachos hacían sus fiestas, pero él los llevaba y los consagraba a Dios. Y de la misma manera nosotros también debemos de nosotros administrar efectivamente ese bien que Dios nos ha dado, que son nuestros hijos. Porque un día nosotros vamos a dar cuenta de la instrucción que dimos a nuestros hijos. Si nosotros fuimos sacerdotes de nuestra casa, si nosotros cumplimos la función delegada por Dios, no por los hombres, por Dios. Porque, amado hermano, este Job dice que él se preocupaba por la salud espiritual de sus hijos. ¿Cómo está usted preocupándose por sus hijos? ¿Es usted el que está llevando o está guiando? Cuando guiamos, amado hermano, es porque vamos adelante de ellos. No es que vamos arriando, vamos adelante de ellos y ellos van caminando siguiendo nuestro ejemplo. Entonces, de esa manera Job hacía para consagrar a su familia para Dios.
Entonces nosotros debemos de aprender que si ese sacerdocio me ha sido dado a mí, ¿para qué es el sacerdote? El sacerdote es alguien que intercede por el pueblo. Esa era la función del sumo sacerdote, de interceder por él y ofrecer los sacrificios por el pueblo de Israel. Pero dice la palabra del Señor que hubo alguien que se llamó Elí, al cual Dios le reprendió duramente. ¿Por qué? Porque él era el sumo sacerdote, pero no era sacerdote de su casa, porque dice que veía lo pícaro que eran sus hijos, la mala conducta, el mal ejemplo, la mala reputación que sus hijos tenían, y él se hacía el disimulado. Y esa, amado hermano, es la actitud que a veces tenemos nosotros. ¿Por qué, amado hermano? Porque queremos tener el aprecio siempre de nuestros hijos, pero sin darnos cuenta que al tomar esa actitud lo que estamos haciendo es aborreciendo a nuestros hijos, porque dice la palabra del Señor que el que retiene el castigo aborrece a su hijo. Entonces, amado hermano, este hombre no era así. Vengan, vamos a consagrarnos para Dios. Mi responsabilidad es ser un intercesor por ustedes, enseñarles las verdades de la palabra del Señor hoy en día. Esa es mi responsabilidad. Entonces, Job era un sacerdote de su casa. Era un administrador de los bienes espirituales otorgados de parte de Dios para su familia. Pero también, amado hermano, era un administrador de los bienes materiales. Job sabía perfectamente que nada era de él. Nada era de él. Que él solamente estaba administrando toda esa riqueza que él poseía. Entonces, cuando él ubica a Dios en el lugar que le corresponde a Dios, cuando viene y suceden todas esas cosas, la actitud de Job fue una actitud correcta y aprobada por Dios, porque en el versículo 21, cuando él había terminado de recibir todas las malas noticias acerca de sus hijos y de sus bienes, él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Él conocía, amado hermano, de dónde procedían todas las cosas. Nada, dijo Job, he traído a este mundo, y nada me voy a llevar. Y eso, hermano, debemos de aplicarnos a nuestras vidas. Que si Dios le ha puesto hijos en su hogar, es para que usted los instruya, pero no son suyos. No son suyos, son de Dios. Son de Dios. Y entonces, amado hermano, cuando son de Dios, nosotros les vamos a instruir porque su Padre está en los cielos. Entonces, cuando este hombre ve esa realidad, dice: bueno, mis hijos han muerto, pero han ido al dueño de ellos. Si Dios quitara, mis hijos van a la presencia de Dios. Y esa es mi confianza. Porque yo he tratado de instruirles en la palabra y mostrarles quiénes son hijos y quiénes no lo son, con el propósito de que ellos inscriban también su nombre en el libro de la vida. Y si están inscritos ahí, cuando Dios nos levante, allí van a estar los nombres de ellos. Y eso debe de ser la preocupación nuestra, porque si ellos están inscritos ahí, el dolor que vamos a sentir siempre ¿quién no siente dolor cuando ha perdido a un ser querido? Todos nos dolemos. Pero ¿qué pasa? David dijo: bueno, el niño ya no va a venir a mí, pero yo sí voy a ir a él. Y entonces se levantó, dice, y comió, y hasta allí llegó el ayuno. ¿Por qué? Porque él sabía que ya nada podía hacer. Cuando nuestros hijos se van, ya nada podemos hacer. Pero mientras está en esta tierra, nuestra responsabilidad es administrarles a ellos. Y Job dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a volver allá. Él dijo también esto en referencia a sus bienes materiales. Porque nosotros, hermano, la mayor parte de tiempo trabajamos para los bienes materiales.
Para eso es todo el trabajar, todo el afán. Para eso es. Pero ¿cuánto nos vamos a llevar de eso? Nada. No nos vamos a llevar nada. Entonces este Job dijo, desnudo yo vine del vientre de mi madre y desnudo voy a volver. Hubo, hermanos, una confianza genuina en él, en creer, amado hermano, de que ese Dios todopoderoso que lo había bendecido, bueno, él le había placido quitárselo también. Porque Dios le dice a Job en el capítulo 41, versículo 11, ¿quién me ha dado a mí primero? Pregunta Dios. ¿Quién me ha dado a mí primero? 41, 11, para que yo le restituya. Todo lo que hay debajo del cielo, dice Dios, es mío. Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Así que usted, bueno, dice mi carro. La palabra dice que no es suyo, es de Dios. Y entonces eso mismo, digamos nosotros, es de Dios. Pues si se lo roban, es de Dios. Usted no ha perdido, perdió Dios. Y Él nunca pierde, así que no se ha perdido. Un trabalengua. Así es, hermano. ¿Por qué? Porque cuando nos somos despojados de las cosas, nos duele mucho. Pero cuando nosotros entendemos que todas las cosas vienen de Dios, entonces la confianza que tenemos es que a pesar de que venga todo lo que venga, nosotros vamos a permanecer firmes, creyéndole a Él. Porque a Él no le movió nada de lo que aconteció. Ahí en el versículo 22 dice, y en todo esto, dice, no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, Dios está haciendo algo sin sentido. No fue eso lo que Job dijo. No atribuyó a Dios que hubiera algo que no tuviera un propósito. Un propósito, dijo Job, está obrando Dios. Pero por supuesto, él no lo entendía. Y esa es la dificultad, amado hermano, cuando nosotros estamos pasando por el problema. No entendemos qué es lo que Dios está obrando. Pero, amado, llévese esta palabra de que Dios algo está haciendo en nosotros. Job era varón perfecto, recto, temeroso de Dios, pero algo más necesitaba. Necesitaba algo más, conocer más a Dios, porque en medio de la prueba nos acercamos más a Dios. Buscamos más de Dios. Pero este hombre tenía todo. Pero este hombre tenía un buen testimonio, pero aún así necesitaba más de Dios. Y cuando él puede ver a Dios en medio de toda esa tribulación, él ve a Dios en el capítulo 42. Cuando Job le dice a Jehová en el versículo 2, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice Job, yo hablaba lo que no entendía. Acuérdese que él se estuvo quejando acerca de su suerte y que por qué me pasa esto, por qué me pasa lo otro. Y ahí da la respuesta. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. No entendemos, amado hermano, cuando estamos en medio de la dificultad. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Ahora cambia la actitud y dice, oye, te ruego, el versículo 4, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. Tú me enseñaré. Yo te voy a preguntar, y la disposición de Dios es enseñarnos, hacernos entender. ¿Está pasando algo usted que no lo entienda? Vaya a Dios. ¿Para qué va a ir donde otro ser humano si la palabra del Señor nos está diciendo aquí que a sus hijos Él conoce todos los problemas, todas las dificultades? Él las conoce. ¿Para qué va a perder el tiempo con otro ser humano? Vaya a Dios y dígale a Él, porque aquí el hombre dijo que él había hablado lo que no entendía, pero ahora dice, yo te voy a preguntar y tú me vas a enseñar. Había pasado un tiempo con 3 amigos ahí y nada le había servido. Él seguía con el dolor, con la enfermedad, con la angustia, con todo. Y habían estado estos aconsejándole ahí. Usted puede estar con todos nosotros y su mal no se va a terminar. Vaya donde Cristo, vaya, póngale en Él, en sus manos, y Él le va a dar la respuesta. No confiemos, amado hermano, en los hombres, confiemos en Dios. Amén.
Pero al estar en la presencia de Dios, al estar en la presencia de Dios es donde verdaderamente nos damos cuenta de lo que somos. Dice el versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, pero mire, amado hermano, este hombre tenía un buen testimonio, un ejemplo para cada uno de nosotros. Pero mire, al estar en la presencia de Dios, que eso es diferente. Una cosa es estar con otro igual a mí, pero otra cosa es estar en frente de Dios. Por tanto, dice, al estar en tu presencia, yo me aborrezco, dice Job. Pero no es un sentir que lo lleva a tomar una mala decisión. Y dice, y me arrepiento en polvo y ceniza, porque conoció a un Dios que también tiene misericordia, que pasa por alto la ignorancia nuestra y nos hace entender. Ahora yo me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Por qué? Porque ahora yo te conozco, que tú eres un Dios compasivo, misericordioso, lleno de amor para conmigo. Y al ver tu santidad, lo que yo soy, no soy nada. Si usted se cree ser algo, que es un santo, un puro, al estar delante de la presencia de Dios. Y ya no digamos aquel que está viviendo en el pecado. Usted puede ver a Daniel, que dice que cuando tuvieron las visiones cayeron como muertos. A Juan lo mismo. Ahora Job dice lo mismo, que al estar en la presencia de él se ve sucio. Él se ve, amado hermano, que no hay nada que apreciar en él, porque es ahí donde nosotros nos podemos ver tal y como nosotros somos. Y es de esa misma manera que Dios nos ve. Pero Dios nos ama y nos tiene misericordia y nos hace entender las cosas. Así que esta prueba a Job le sirvió para acercarlo más a él. Pero también, amado hermanos, hay otro ejemplo que nosotros podemos aprender de él. Y dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 12, hablando acerca de Pablo. Este Pablo dice que era un hombre muy temeroso de Dios también. Un hombre que Dios lo había usado mucho, que había tenido grandes revelaciones de parte de Dios. Había sido azotado, había sido encarcelado, perseguido. Bueno, ¿qué no había atravesado este hombre? Pero en todo eso Dios lo había hecho más que vencedor. Pero dice ahí que al haber tenido todas estas cualidades, en el versículo 7 del capítulo 12, 2 de Corintios, que dice que para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, vea usted que a este hombre que estaba trabajando en la obra del Señor, muy esforzado, pero también vino un momento de la prueba. Pero entonces lo que él hace, lo que todos nosotros hacemos, clamar a Dios, o deberíamos de hacer, buscar a Dios, buscar la presencia de Dios, buscar la respuesta en él. Y Dios le dice, no te lo voy a quitar. No le dijo, sí, te oí, porque a veces nosotros pensamos que no nos ha escuchado Dios porque la situación no se ha arreglado y posiblemente Dios ya nos respondió. Lo que no hemos entendido somos nosotros, que Él nos ha dicho que no. ¿Sí? Entonces, porque nosotros esperamos una respuesta afirmativa. Pero aquí Dios le dice que bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, y aquí está el fundamento, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Tengo un problema, pero me gozo en el amor de Cristo. Tengo una dificultad, pero me gozo en el amor de Cristo. Tengo una enfermedad, pero me gozo en el amor de Cristo. Es ahí donde yo debo de descansar, en el amor de Cristo.
por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando yo menguo, Cristo se engrandece en mí. Porque eso dijo Juan, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Es necesario que nosotros menguemos para que Cristo Jesús sea glorificado en nuestras vidas. Por tanto, dice Él, yo voy a gozarme en mis debilidades, porque cuando yo me aparto, entonces dejo obrar a Dios. Pero vea, hermanos, que en ambos casos Dios aclaró la mente del que estaba pasando por la prueba. Dios no lo abandonó, Dios no lo dejó. Y si ellos pasaron por todo eso, no fue porque Dios se descuidó. Porque acuérdese que cuando hablamos de Job, Satanás vio un cerco, pero ese cerco fue Dios el que decidió abrirlo para que este hombre fuera probado. Pero una vez pasó la prueba, ese cerco se volvió a cerrar. Y todo lo que a nosotros nos acontece es porque Dios lo ha permitido. Él no es ignorante de la prueba que usted y yo estamos atravesando. Él sabe, amado hermano. Ahora, la palabra del Señor también nos enseña que ninguna tentación que venga sobre nosotros es extraña. Es decir, no le haya acontecido a alguien más. No es, como dice la palabra, que no sea humana, sino que todas las tentaciones, todas las pruebas, ya otros han pasado. Pero por supuesto, amado, usted y yo no podemos tener el mismo tipo de prueba. Porque usted no prueba de la misma manera a un niño de primer grado y a alguien que está en el grado 10. Porque la dificultad del que está en el grado 10 es mayor que el que está comenzando. Entonces, amado hermano, usted puede estar pasando una prueba, yo puedo estar pasando otra, pero ambos nos necesitamos. Necesitamos entender, amado, y no juzgar. Porque posiblemente si Job estuviera en medio de nosotros y yo me doy cuenta que el hermano Job perdió los hijos y que después perdió todo y que ahora está enfermo, este está en pecado. Yo sé que usted no tiene esos malos pensamientos, ¿verdad? Por eso me puse de ejemplo yo. Pero es lo normal, hermano, que nosotros es el pecado, es saber qué ha hecho. Y mire, fíjese que una vez yo escuché eso de unos miembros de esta iglesia, de unos miembros diciendo de otros miembros de aquí. A ver qué están haciendo, cuál es el pecado, por eso les ha venido. Pero Job dice la palabra del Señor que sin causa le habían venido todas esas cosas. Es porque simplemente Dios lo había permitido. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto, amado hermano? Que en lugar de juzgar la situación adversa que alguien está atravesando, lo mejor, lo recomendable, lo sabio que nosotros podemos hacer es doblar nuestras rodillas y pedir por aquel que está sufriendo. ¿Para qué? Para que Dios lo saque a victoria. Amén. Porque, hermanos, a veces vienen los problemas y las dificultades y nosotros decimos, yo sabía que le iba a pasar eso. Usted no sabe cuáles son los propósitos por los cuales Dios ha mandado esa prueba. Amado, si usted está pasando por una prueba, alguna dificultad, hemos visto que Dios puede aclarar si su mente está confundida. Por lo tanto, amado, busquemos a Dios sobre todas las cosas. Busquémoslo a Él. Vayamos a la presencia como hizo Job, y Él le reveló lo mismo que sucedió con Pablo. Cuando ellos lograron entender, glorificaron a Dios, porque en esa dificultad el poder de Dios se manifestó, por lo cual dijo Pablo, me gozaré más bien en mi debilidad, porque es cuando el poder de Dios se manifiesta. ¿Tiene problemas?
tiene angustia, tiene necesidad, viene con una carga, hoy la vamos a dejar aquí en el altar para que el Señor se encargue, Él tome el control de todas las cosas. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.